Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Y vamos a hacerlo en el libro de Job. Amén. Capítulo 1. Vamos a leer el versículo 1. Amén. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este hombre era perfecto. Vamos a esperar que dejen el diálogo allá. Están hablando demasiado. Una conferencia privada. A ver si podemos leer la palabra. Hubo un hombre en tierra de Uz, un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ese es el carácter de Job. Y ahora mire lo que él era como padre, verso 5. Y acontecía que habiendo pasado turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. ¡Ay, qué belleza de pasaje! Amén. Pueden sentar, hermanos. Vamos a titular la reflexión: los justos también sufren. Se ha creado un concepto equivocado con respecto a la vida de los cristianos. Hay quienes piensan que por ser cristianos no son susceptibles a las adversidades. Yo tuve la oportunidad de ser pastor en una iglesia donde un creyente un día vino y me dijo: yo no puedo entender por qué antes de yo conocer a Dios me iba bien. Tenía buen empleo, tenía recursos económicos, estaba bien en todo, pero lo que hace que me convertí al Señor, me va mal. Y es más, tengo esta enfermedad en mi piel y yo soy un hombre fiel, decía él. Yo doy la mejor ofrenda misionera, yo no le fallo a Dios con los diezmos, yo hago. Hay muchas personas, y en este tiempo, que están ofreciéndole la vida fácil al cristiano. Le están enseñando que si se hacen miembros de su comunidad, no van a tener escasez, no van a tener problemas, no van a experimentar dificultades, la enfermedad no va a tocar a la puerta de su casa, las calamidades estarán lejos. Y hay gente que con esa ilusión llega, sin darse en cuenta que los justos también sufren. Porque si miramos este pasaje, encontramos a un hombre que era ¿cómo? Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ese hombre era justo. Si lo lees en el capítulo 7, verso 21 del libro de Ezequiel, aparece entre los únicos 3 hombres que sobresalen en la justicia, que eran Daniel, Noé y Job. Son los únicos 3 hombres que sobresalen en la justicia. Eso dice la Biblia. O sea, era un hombre ¿qué? Justo. Además, cumplía una función sacerdotal en su familia maravillosa. Sus hijos celebraban sus cumpleaños y
él decía, pues ya cumplieron mis hijos años, pues yo voy a ofrecerle sacrificio a Dios todos los días por ellos, porque es posible que ellos hayan ¿qué? Pecado. Era un hombre maravilloso. Sin embargo, usted sigue leyendo y un día, cuando Job se presentó ante Dios, también se presentó ¿quién? Satanás, para acusarlo. Y usted recordará a partir de ese momento la tragedia de Job. Porque no nos vamos a decir mentiras. Job vivió una tragedia muy grande. ¿Y qué pasaba? ¿No era justo? No, es que no importa que sea justo. Los justos también sufren. En una de las cavernas, en el tiempo de la persecución contra el cristianismo, encontraron un letrero que decía: Dios estuvo aquí. Y a alguien le llamó la atención. No puede ser que donde murieron tantos cristianos, Dios haya estado ahí. Entonces un excelente predicador tituló una reflexión que la llamó: ¿dónde está Dios cuando los cristianos sufren? Porque a veces se piensa, como el salmista en su etapa de crisis: Dios mío, respóndeme, clamo día y noche, y la gente lo que hace es burlarse de mí. Por favor, en una soledad total. Es como si Dios estuviera ausente. Bueno, Job lo vivió. Perdió sus bienes, perdió su familia, perdió sus amigos, perdió su salud, y lo único que le quedaba era la mujer. Y un día lo confronta y le dice: no vale la pena seguir creyendo en un Dios como su Dios. Un hombre recto, justo, perfecto, apartado del mal, íntegro, y viviendo esta tragedia. ¿Dónde está su Dios? Lo único que le quedaba. Y su respuesta fue bien interesante. Como cualquier mujer necia, has hablado. Solo vamos a recibir el bien y no el mal. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En la Biblia hay cualquier cantidades de ejemplos que nos enseñan que los hombres piadosos pagaron precios muy altos. Un Jeremías que hasta una cisterna repleta de heces llegó a ser su habitación por denunciar el pecado. Un Daniel que va al pozo de los leones por sostenerse en sus valores. Un José que paga 2 años de cárcel siendo inocente por no pecar contra Dios. Los 3 amigos de Daniel en el horno de fuego por no adorar una imagen. Los cristianos del primer siglo, Esteban apedreado. Y qué decir de los que menciona el libro de Job el libro de Hebreos en el capítulo 11. Que fueron aserrados, que fueron apedreados, que murieron a filo de espada. ¿Por qué los cristianos sufren? Bueno, porque hay algo que debe de tener en cuenta el cristiano, y es que si alguien quiere seguir a Jesús, debe de tomar su cruz y seguirle. Usted no puede pensar ser un cristiano de una vida de confort, donde todo le funciona a las mil maravillas, donde no encuentra oposición, ni dificultades, ni adversidades. Creo que cuando los cristianos viven esa vida donde dicen que no los afecta nada ni nadie, es muy dudosa la vida de ese cristiano. Los verdaderos cristianos siempre tuvieron que pelear la buena batalla de la fe.
Los verdaderos cristianos pagaron precios elevadísimos, y no solamente en el tiempo en el cual aparece la escritura llamada Biblia, sino que a lo largo de toda la historia, los que hemos querido agradar a Dios hemos pagado precios altos. Y seguramente que en los días venideros será necesario pagar precios muy elevados. Yo estaba escuchando, por ejemplo, lo que acaba de decir las Naciones Unidas. Acaba de decir las Naciones Unidas: las comunidades cristianas que no acepten este fenómeno del progresismo van a ser sancionadas, van a ser perseguidas, dice la ONU. ¿Qué buscan con ello? Que los cristianos terminemos como Sodoma, igual que Lot, y involucrados, participando, sin establecer diferencias, porque para allá va el mundo. ¿Quién sabe cuántos irán a estar dispuestos a correr su tienda hasta Sodoma, a llamar hermanos míos, para después ver todo consumido por la ira de Dios? Hermano, acuérdese que está escrito: muchas son las aflicciones del justo. ¿Pero qué? Pero de todas ellas le librará Jehová. Y Jesús fue enfático en el capítulo 16, el verso 33 del Santo Evangelio según San Juan, cuando dijo: estas palabras os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, ¿qué? Tendréis aflicción. Y Pablo escribe en una de sus cartas y dice: tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Por eso el que quiera ser miembro de la iglesia de Dios debe de saber que pasará aflicciones, que pasará dificultades, que la enfermedad llegará a su casa, que la escasez puede acercarse a su casa, que la tragedia puede llegar a su casa. Pero no se preocupe, eso no tiene valor comparado a lo que Cristo tiene preparado para todos los que de verdad le aman y queremos andar en este sendero. Alabe el poderoso nombre de Cristo. A su nombre sea la gloria. Tenemos que aprender a madurar como cristianos, a dejar de ser niños, a dejar de cuestionar: ¿por qué me pasa esto a mí? Yo he encontrado cristianos que dicen: hermano, pero ¿por qué la gente del mundo vive, tiene, va, viene, sobre todo? ¿Y por qué yo, que soy su hijo, me pasa esto, aquello, lo otro? Ya ha llegado el tiempo de dejar de quejarnos, de dejar de ser niños mimados. Cristo nos ofrece una patria celestial. Aleluya. A su nombre gloria. Estaba precisamente leyendo un texto que decía que la alegría de los impíos no es sino por un momento, y que el gozo de los pecadores es temporal. Pero hay algo que debe de tener en cuenta el cristiano, y es que el gozo nuestro es eterno. Por eso era que Pablo decía: estad siempre gozosos, independientemente de lo que le pueda suscitar en la vida. Hay gente que no quiere llorar, pero si la vida del hombre desde que nace comienza llorando, y si no lloras estás enfermo, y si no lloras te dan la palmada para que llores, porque es la ley de la vida. Tenemos que dejar de quejarnos cuando hemos participado de tan grandiosísimas bendiciones de parte de Dios, que deben de ser más que suficientes para estimularnos a seguir el camino, a entender de que por difícil que se susciten situaciones aquí, tenemos algo que es eterno. Aleluya. Usted verá si alaba a Dios. Por eso fue que el apóstol dijo un día: si esta morada terrenal se deshiciere, tenemos una no hecha de manos.
es eterna en los cielos. Y Jesús le dijo a los discípulos: no se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Aleluya. No se turben, no se acomplejen, no se rindan, no se sientan frustrados por ser cristianos. Levantemos la cabeza, porque hay una patria que Cristo nos tiene y quiere dárnoslas por heredad. Aleluya. Pero acuérdese, el atleta, para recibir el premio tiene que llegar a la meta. ¿Cierto que sí? Si no llega, no hay nada. Y para llegar allá, ¿cuántas cosas tiene que pasar? Yo he escuchado a deportistas que dicen, hoy son grandes deportistas, pero dicen: un amigo me regaló unos tenis para comenzar a jugar fútbol. Vendía cebolla, empanadas para poder comprar la camiseta. Pasé cualquier cantidad de necesidades, pero hoy tienen una recompensa. Los cristianos queremos ser salvos sin pagar el precio. Y resulta que hay que pagar un precio. Jesús lo dijo así: el que no aborreciere padre, madre, hermanos, hijos, esposa, bienes, por seguirme a mí, no puede ser mi discípulo. Y un día se le acercaron y le dijeron: Señor, hemos dejado todo. ¿Y entonces qué? Y él le dice: el que haya dejado todo por seguirme a mí, tendrá 100 veces más aquí, y como recompensa final la vida eterna. Así que no se preocupe porque tenga que llorar. Es preferible llorar de camino al cielo y no ir a las carcajadas para parar en los infiernos. Siempre será mejor estar en la presencia de Dios, pase lo que pase, que estar fuera de sus atrios, decía el salmista. Alabe el nombre de Jesús. Por eso Pablo dice que se deben de gozar cuando se encuentren en diversas pruebas. Eso dice, ¿cierto? Yo debo de estar gozoso. Y los cristianos del primer siglo, cuando enfrentaron situaciones difíciles, dicen que se sentían felices porque habían sufrido en su cuerpo lo que había faltado en el cuerpo del Señor Jesús. Por eso hay un llamado a no ser quejambrosos, a no estar lamentándonos, que por mal que usted esté en Cristo, está mejor que el más afortunado de los no convertidos. Porque al final sus bienes, su fama, su gloria será pasajera y la eternidad será una tragedia. Pero tu momento aquí puede ser por etapas difíciles, pero hay una eternidad, hermano, donde no vamos a cesar de día y de noche diciéndole a Él: digno eres, Señor, de recibir la gloria, la honra, la alabanza y el poder. Digno eres, porque solo por su obra es que usted y yo tenemos la victoria. Pablo escribe en la carta a los Corintios y dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y si se habla de una victoria que Él nos da, es porque ha habido una necesidad de luchar de día y de noche contra fuerzas materiales, fuerzas espirituales, peligros de fuera, peligros de adentro, peligro en mi propia vida, porque el enemigo número uno de mi salvación soy yo. Pablo decía: ay de mí, ¿quién me librará de esta carne de muerte? Que con la mente le sirva la ley del Espíritu, pero con la carne a la ley del pecado. El más grande enemigo de su vida es usted. Por eso hay solo una manera de superarnos, y es a los pies de Jesús. Cuando llegue la final jornada, fíe en Cristo. Cuando estés rodeado de tentación, fíe en Cristo. Cuando tengas muchas dificultades, sigue confiando en Cristo,
Porque aquí lo único que hace posible que lleguemos a la meta es tomados de la mano de Dios. Si te sueltas por las circunstancias, vas a fracasar. Pero si en todo instante estás de la mano de Dios, no te preocupes. Él te guiará aún más allá de la muerte. Demos gracias. Señor, te damos gracias.